Vamos a empezar estudiando la palabra de Dios. ¿Les gustaría abrir su Biblia? Vayamos por favor al libro de Isaías, el profeta evangélico, capítulo 1, versos 2 y 3. Lo leeremos el 5 y el 6. Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda al rebelde caudillo allá en el cielo que enredó a la tercera parte de los ángeles del cielo? Pues nosotros aquí en la tierra hicimos lo mismo. A pesar de que nuestro Dios fue maravilloso con nosotros, nos dio todo lo que necesitábamos, nos rebelamos, pecamos contra Él. Él nos engrandeció, pero nosotros nos apartamos de Él. Es triste, pero es la realidad. Sigue diciendo el profeta lo siguiente. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Las familias humanas parece que no entienden. Las familias de Dios parece que les falta conocimiento, hay ignorancia y eso no debe de suceder. Sigue diciendo el profeta Isaías en el versículo 5 lo siguiente. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Sigue diciendo la palabra del Señor, describiendo la situación que vive el ser humano que se ha rebelado en contra de Dios. Dice el verso 6 lo siguiente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuánto necesitamos la intervención del médico divino? Jeremías nos dice en el capítulo 17, verso 14, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, oh Jehová, y seré salvo. Antes de que el Señor nos quiera salvar, nos quiere sanar. Y ya el Señor ha hecho todo lo que se requiere para sanarnos, para ponernos en buenas condiciones. Pero nosotros tenemos un problema muy serio. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 17, lo siguiente. La condición de la Odisea, la última de las iglesias de la historia humana, y hablando proféticamente en el tiempo del fin prácticamente, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. La realidad es esta. Creemos que no tenemos necesidad y vivimos soportando o cuidando ese terrible dolor que vivimos día a día, ese enorme vacío existencial que nos hace ser infelices. No vivimos en familias donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay armonía, donde hay amor. Vivimos en familias donde hay desventura, donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay tinieblas, en donde se necesita mucho la presencia de nuestro Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios? Efesios capítulo 4, versos 30 y 31. Dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hoy que vivimos en los días finales de la historia de este mundo, tenemos que reaccionar, tenemos que ser conscientes de que nosotros, tú y yo, junto con nuestras familias,
Hemos sido sellados para ese día, el día de la redención, por el Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu, como lo vimos en nuestras primeras pláticas, va a traer la sabiduría que desciende de lo alto, que primero es pura, amable, bondadosa, misericordiosa, no hipócrita, que siembra paz. Así queremos vivir en nuestras familias. Por favor, hermanos, amigos, familias, no contristemos al Espíritu Santo, démosle cabida, permitamos que Él pueda influir en nuestra vida, haciendo de nosotros seres conscientes de que necesitamos la ayuda de Dios. Dice el verso 31, fíjense, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabes una cosa? Todo esto que acabas de leer ahora mismo viene como consecuencia de que no entendimos qué es lo que sucede en nosotros. Queremos hacer cosas buenas, queremos hacer cosas buenas, pero hay algo o alguien que nos impulsa a hacer lo malo y nos enloquece no poder hacer lo correcto. Somos pecadores, estamos enfermos. Necesitamos dejar de rebelarnos en contra de Dios. ¿Y por qué tenemos que estar sufriendo? ¿Qué acaso no podemos sacar todo eso, que no es otra cosa más que una bolsa llena de pus, de veneno tóxico? Tú dirás, es que los demás tienen la culpa, mis hermanos, mis papás, mis hijos, mi marido. Si no fuera por ellos, yo estuviera bien, estuviera tranquila o tranquilo, no tuviera problemas. Mira los padres con los que me tocó vivir. No, hermanos, tenemos que aprender a ser proactivos y responsables de nuestras emociones y sentimientos. Y mientras nosotros alberguemos toda clase de problemas psicológicos y emocionales y no le demos trámite o no los saquemos o no los tiremos a la basura, en realidad vamos a estar contaminados nosotros, pero también vamos a estar contaminando a todos los demás. La historia que se encuentra en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, del verso 2 al 9. Recuerde, esta es una historia muy interesante que habla acerca de este estanque, ¿verdad? Se llamaba el estanque de Bethesda, el cual tenía 5 pórticos y nos cuenta la historia que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Así estamos nosotros. Muchas de nuestras familias se encuentran enfermas, en tinieblas, es decir, ven y no ven, oyen y no oyen. Hay algo que les impide ver la paz, la tranquilidad, la armonía. Acuérdense, Satanás está detrás de todo esto y lo hizo a oscuritas, lo hizo de noche para que tú no te dieras cuenta. Por eso es importantísimo que tú sepas de dónde proviene todo eso. ¿Y qué esperaba esta gente? Esperaban la intervención de Dios, esperaban la intervención del movimiento del agua. Noten, así está la humanidad, porque dicen, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero tristemente la situación en ese estanque de Bethesda era una tristeza porque había multitud de enfermos. Parecía que ese acto milagroso llegaba muy pocas veces. Sigue contándonos la escritura, el mismo apóstol Juan, que dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Te has preguntado alguna vez si podemos aguantar una enfermedad por tantos años? La escritura nos dice que había una mujer que tenía 12 años de padecer el flujo de sangre y este hombre tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Podemos vivir tantísimos años enfermos, habiendo cura, habiendo sanidad, habiendo oportunidad de tener a un Dios
Y es muy importante porque la Biblia dice, debes dejar de rebelarte porque Dios te creó, Dios te engrandeció. Debes de conocerlo, debes reconocerlo, debes volver a Él. Dice la Escritura que pasó algo. Ese día, en ese momento, Jesús lo vio acostado y él supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Es una realidad. Dios, Jesús, el Espíritu Santo no puede sanarnos si nosotros no le permitimos. Y por eso esta pregunta no solo era para aquel paralítico aquel día, es para mí, es para ti, que a veces vivimos enfermos y enfermos porque traemos un dolor, traemos angustia, traemos esos vacíos, no estamos felices, hay algo que no nos permite gozar de la vida abundante que Dios ha prometido para todos aquellos que les aman. ¿Quieres ser sanos? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestarías tú al Señor Jesús si te hiciera esa pregunta? Vean lo que le contestó el Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Una vil víctima del desamparo, una vil víctima de la falta de colaboración y cooperación, una vil víctima de la situación que él vivía. No, hermanos, no, amigos. Nosotros no somos víctimas. Gracias al Señor, tenemos a un sanador que nos está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No le podemos buscar excusas ni nos podemos quedar sentados en la silla de la víctima diciendo, es que si supieras, el papá, la mamá, el hogar, mi familia, de donde yo vengo, no. Es una pregunta clara, directa. ¿Quieres ser sano? ¿Quiere que ese dolor, ese problemón que traes en tu vida que no te deja estar en paz y disfrutar de la vida desaparezca? ¿Quieres dejar estar paralizado por esa red que ha tendido la telaraña de Satanás, haciendo que tú sufras desde de tu pequeñez, desde la infancia, cuando has sido abusado, cuando has sido desamparado, cuando has sufrido el rechazo, cuando la mentira de Satanás se clava una y otra vez recordándote a ti que no eres digno? ¿Qué le vas a contestar al Señor? ¿Qué le va a contestar tu familia al Señor? Sigue diciendo la palabra de Dios. Lo siguiente en el verso 8. Esto dice el Señor. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, yo tengo la solución para tu problema. Levántate, ten fe en mí, confía en mí, toma tu lecho y anda. Versículo 9 dice lo siguiente. Y al instante, notan, una indicación. El Señor pudo haber hecho el milagro de otra manera, tomándole de la mano o ordenando de que él se levantara, punto, pero que no hiciera nada. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y ponte a caminar. Había que creerle a Jesús. El hombre aquel al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Qué hermosa experiencia gozó ese paralítico que hacía 38 años estaba enfermo. Y ahora la pregunta es, ¿crees tú acaso que Dios, que Jesús, tal vez su Santo Espíritu, tiene el poder para que al instante pueda desaparecer todo aquello que ha estado deteniéndote para empezar a trabajar con eso que se llama la santificación? Cuando el Señor quiere modificar y quiere cambiar, quiere transformar tu vida, quiere transformar completamente tu carácter. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor te puede sanar? Ponte en sus manos. El Señor lo puede conseguir, lo puede lograr. Y para ello tiene un plan.
Un plan que consta de 4 pasos que hay que seguir. Estas son las 4 piezas en la recuperación. Por favor, pon atención, porque si algo cargamos dentro de nosotros, son muchas amarguras, son muchos enojos, muchas iras, muchas maledicencias, por lo que creemos nosotros que es una injusticia que la vida, que nuestros padres han hecho con nosotros. La primera pieza en la recuperación en el plan de Dios es adquirir conocimiento. Por favor, no creas que Dios hace el trabajo solo, lo hace a través de tu colaboración, a través de tu cooperación. Es importante que tú leas libros que te pueden ayudar a orientarte, que te den conocimiento, no solo la palabra de Dios, libros que te pueden auxiliar, que te pueden dar la posibilidad de que tú conozcas más acerca de Dios, acerca de Satanás, acerca de ti mismo, acerca de lo que hay alrededor de ti. Necesitas crecer, invierte tiempo, invierte dinero, escucha audios, ve videos, escucha prédicas que hablen acerca del crecimiento, que te den conocimiento. Por favor, pídele a Dios que te traiga material que te pueda ayudar a ser una persona con mayor conocimiento. Y saben, no se trata solamente de acumular y acumular libros o de verlos. Dice, en la segunda pieza es que tenemos que aplicar el conocimiento. Bien, sé ahora y conozco qué es lo que ha pasado con mi vida. Sé que yo traigo muchas cosas que han lastimado y han dañado mi vida. A veces he querido ignorarlos, pero eso no se puede borrar. Tenemos una capacidad enorme de guardar las cosas, tanto las emocionales como las de cifras, datos, hechos y fechas en nuestro cerebro. Por un lado en la amígdala y por el otro lado en nuestro cerebro, en la parte donde se van a guardar esa información, en esa memoria, y están a la disposición. Tal vez no estén en la parte consciente siempre, pero allí están manejando nuestra vida. De hecho, es importante que cuando tú conozcas todo esto, apliques todo el conocimiento, pero a ti, porque tenemos una tendencia muy natural. Ah, qué bueno, esta información, este mensaje es específico para mi esposa, es para mi esposo, es para mis hijos. ¿Y nosotros? Bien, gracias, nos lavamos las manos y decimos, no, yo no necesito, yo estoy bien, a mí no me hace falta nada de esto. Sí, es muy necesario para Petrita, para Javier, para Ricardo, para Ruperto, pero para mí, no, no, amigos, no, hermanos. Es importante que el Evangelio, es importante que las buenas nuevas, es importante que el conocimiento sea aplicado a ti. Para eso, ¿sabes qué? Se necesita humildad. No es solo asunto de dejar de rebelarte en contra de Dios. Se requiere ser humilde, manso, para permitirle al Dios de los cielos, por favor, Señor, entra en mí, ve si hay camino de perversidad, ve dónde está el problema, muéstramelo, enséñamelo, me va a doler, no importa, pero yo quiero saber más, Señor, quiero saber más de lo que está dentro de mí, porque quiero ser libre, quiero expulsar todo aquello que me daña. Aplicar el conocimiento a uno es esencial, porque viene el paso 3, el mismo paso que tuvo que seguir aquel paralítico, tomar resoluciones activas, es decir, no puedo moverme, estoy inmóvil, estoy paralizado, me domina la rabia, el enojo, el coraje, hay un dolor, hay un vacío dentro de mí. Toma resoluciones activas, te vas a dar cuenta que las figuras principales en tu vida van a ser papá y mamá. Y aunque tú has crecido y ya ha tenido una influencia poderosa el mandamiento, el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y tienes mucho respeto por tu padre y por tu madre, pero hay dentro de ti una enorme cantidad de sentimientos que cuando tú te des cuenta son sentimientos pasivos que te están destruyendo a ti y que están destruyendo secundariamente a la gente que te rodea. A lo mejor ya tu padre y tu madre están anciano, ya está grande, y contra ellos dices, ya no tienes nada, pero están sufriendo las personas que están cerca de ti. Llámense hijos, llámense esposo, esposa. Es importante
que tomes resoluciones activas. Y las primeras resoluciones activas que creo debes o debemos de tomar es ponernos a cuentas con estas personas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es levantarnos, porque lo que ha sucedido dentro de nosotros es que estamos llenos con una bolsa enorme donde hay mucha pus, mucho veneno, mucha toxicidad, hay que sacarlo. Y es cierto, la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Sí, el Señor nos quiere ayudar a descansar, pero mira, toma en cuenta esto. Es posible que cuando hagas el recuento de lo que ha pasado contigo desde tu infancia, entre más cercana a tu nacimiento puedas tú hacer cuentas a través de tu familia, etcétera, te darás cuenta de todo el daño que tú has tenido o has sufrido. Por lo tanto, si es papá, si es mamá o si es alguien en especial con el que tú tienes dolor o enojo o coraje, etcétera, tú no me digas, es que con papá ya no tengo problema, pero a lo mejor lo tienes con tu esposo. No me digas con mi mamá, no, pero a lo mejor lo tienes con tu esposa, que son secundariamente las desviaciones que hacemos para olvidarnos del problema principal que está allá. Y el Señor quiere que resolvamos de manera activa, como lo hizo este hombre que se levantó, tomó su lecho e hizo lo que el Señor le pedía, y como lo hizo aquel hijo pródigo cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, etcétera. Tenemos que tomar resoluciones activas. Un consejo que nos dan la gente especializada en esto es que vayas y compres cuántas libretas necesites, una buena pluma para que empieces a escribir. ¿Qué vas a escribir allí? Vas a escribir todas tus emociones, todos tus sentimientos que tú tienes en relación a las figuras más importantes en tu vida, que tú sientes que han sido parte del daño que tú traes. ¿Cuál es el afán de hacer todo eso? Es lo que la boca no puede hablar, la mano lo puede escribir. Por favor, gasta la cantidad de hojas que tú necesitas, pero desahógate allí. No se trata de culpar a las personas, porque en esta fase de resolución no es la fase de controversia o de reconvenir o de ir a buscar a las personas para vengarse de ellas, porque la palabra del Señor nos ha dicho claramente que no es el plan que Dios tiene que lo hagamos. Ya que tú has escrito todo eso, ya que tú has vertido todo aquello que en realidad está generando esa disfunción dentro de ti, entonces cierra eso y busca a una persona que le tengas la mayor confianza. No trates de ir necesariamente a buscar a las personas, porque a lo mejor ya ni están vivas, o a lo mejor lo van a negar, o a lo mejor va a ser peor. Así es que trata de resolver tu problema, hazte responsable de tu problema y entonces busca a una persona a la que más confianza le tengas. Puede ser un consejero, puede ser una persona neutral, preferentemente del mismo sexo. Y sabes, cuando estés con él, lo único que tiene que hacer es escucharte, porque lo que vas a hacer es una lectura en voz audible. ¿Sí? Ahora tu boca va a leer lo que tu mano escribió, tu ojo va a ver lo que tu mano escribió, tu oído va a escuchar lo que tu boca está hablando. Sí, es momento de abrir ese absceso, ese furúnculo, es momento de sacar toda esa pus. No se trata de pelear, no se trata de meter a la cárcel a nadie, se trata de una liberación, se trata de sacar ese dolor, sacar todo aquello que en realidad te está ahogando, que está haciendo que tus familias sean disfuncionales. Hazlo. Cuando tú termines de hacer eso, te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Y ahora escuche, ¿qué vas a hacer con esos cuadernos, con esas hojas? Puedes hacer muchas cosas. Puedes desaparecer, las puedes guardar, puedes hacer con ellas lo que quieras, pero se te recomienda que los quemes y que la ceniza que salga de ahí la puedas poner en una bolsita o en un frasco. Y cada vez que tú sientas que pareciera que todavía siguen removiéndose estos problemas que tú tienes, voltea y mira las cenizas y date cuenta que tú ya has decidido que el Espíritu Santo te libere, te limpie, que saque todo eso que en realidad está destruyendo tu propia vida.
Pero si sigue todavía molestándote eso, sencillamente ve a escribir más, ve a sacar más, porque necesitas necesariamente liberarte de aquello que está destruyendo tu propia, tu propia vida. El Espíritu Santo te va a ayudar en este trabajo que vas a hacer. Si hay algo más que tú puedes hacer, hazlo. Vean lo que dice San Mateo en el capítulo 18, versos 15 y 17. Si hay algo o alguien, un hermano, tu esposo, tu esposa o quien sea en la familia que pecó contra ti, que fue injusto contra ti, que te injurió, que te pisoteó, ve y repréndele estando tú y él a solas. Siempre que hay algún problema o una desaveniencia, háganlo a solas, no delante de los hijos. Él sí te oye, has ganado a tu hermano, pero sigue diciendo la palabra del Señor lo siguiente. Pero si él no te oye, no se trata de que tú pelees, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. No hay una búsqueda de pleito, sino una búsqueda de restauración, dice el verso 17. El plan de Dios para la restauración dice lo siguiente: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, pues entonces tenlo por gentil y publicano. Pero sigue estos pasos de redención, sigue estos pasos de reconciliación que el Señor pone delante de ti. Si es así el caso, si tus padres ya no viven, si las personas que te ofendieron, que abusaron de ti aún ya no viven, no es necesario que los tengas que buscar a fuerzas. Puedes hacer ese trabajo a través de la escritura. Voy a llevarte ahora al libro de Romanos. Apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 19, lo siguiente. Vean, esto es claro, es clave incluso. No os venguéis vosotros mismos. Muchas veces nosotros, cuando ya crecimos, queremos vengarnos de ese trabajo inadecuado que hicieron nuestros padres al golpearnos, al lastimarnos. Y nos vengamos porque cuando es Día de las Madres, cuando es una Navidad, cuando es una época, un momento especial, a nosotros nos duele mucho tener que recordar esas fechas porque consideramos que no se merecen nuestra consideración estos padres que se portaron muy mal con nosotros. Pero sabes una cosa, la Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo lo pagaré, dice el Señor. Quiero para ti ahora leerte una pequeña historia de una mujer ya grande que fue entrevistada en relación a lo que a ella le pasó. Se llama Margarita. Era una anciana que había sufrido múltiples injusticias en su vida y que actualmente estaba sufriendo de depresión. Se le preguntó: ¿puede contarnos cómo fue su infancia? Hubo unos pocos minutos de silencio mientras comenzaba ella a darle expresión a sus pensamientos, como si buscara en los corredores de su memoria. Sabíamos que su familia había sido severamente disfuncional y que ella había sido una niña abusada. Finalmente, apartando sus ojos de la mesa que estaba frente a ella y con una tristeza increíble contestó: mi infancia arruinó mi vida entera. Nunca fui atendida, nunca fui amada, nunca me sentí parte de la familia. Recuerdo el día en que dejé el hogar a los 18 años de edad. Estaba empacando mi maleta y mi tía, que estaba sentada con mis padres a la mesa en la cocina. Por alguna razón pasé por la cocina y escuché la pregunta que le hizo mi tía a mi madre: ¿a dónde piensa ella que está yendo? ¿Quién diablos la va a querer? Es una puerca. Recuerdo que pensé: bueno, nadie me quiere aquí, nunca me han querido. He tenido 3 esposos y cada uno de ellos fue abusivo, al igual que lo era mi padre.
Mi primer esposo me apaleaba todo el tiempo y cada vez que mis padres venían de visita, mi padre me propinaba fuertes cachetadas. Creo que ya era un hábito. De hecho, en el día de mi boda, mi padre le dijo a mi novio que iba a tener que golpearme una vez por día para mantenerme en línea. Mi madre nunca me quiso, nunca me dijo una palabra bondadosa ni recibí una caricia suave en mi cuerpo golpeado. Creo que ella me odiaba porque tenía el mismo nombre de una antigua nombre, de una antigua novia de mi padre. Cada día yo le preguntaba a Dios por qué me mantenía con vida, por qué no me dejaba morir. Por lo menos entonces podría ir a estar con Él, quien era el único que me había aceptado. Lo triste es que también conocíamos a la madre de esta mujer y ella no tenía idea de por qué su tercer hija llevaba una vida tan disfuncional. Era incomprensible para ella que su hija pasara varios meses en una institución del Estado para enfermos mentales, que se hubiera casado y que se hubiera divorciado 3 veces y que viviera como una reclusa tomando varias drogas psicotrópicas para mantener su estabilidad emocional. La actitud de la madre era la misma de aquellos que piensan que hay que olvidar el pasado y que solo hay que vivir el presente, como si el pasado no influyera sobre el presente. ¡Qué historia! ¡Qué dramática historia real! Y que seguramente puede ser la historia de muchos de nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versos 17 y 19, lo siguiente. Leamos juntos la palabra del Señor que nos dice así. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Qué oración tan más maravillosa, la del apóstol San Pablo, que es para ti y es también para mí. Él dice la palabra del Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Quiere traer luz, quiere traer iluminación para que entendamos, para que conozcamos y también para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, sacarte de las tinieblas, de la parálisis, del sufrimiento, de la amargura. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Luego dice la palabra del Señor. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder? Ese poder que te va a hacer tomar resoluciones activas para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y déjame te digo, no es solamente tener conocimiento, no solamente es aplicar el conocimiento a nosotros, no solamente es tomar actitud de resolución activa, es rogarle y pedirle al Señor que nos libere del dolor, no de los recuerdos. No tengas miedo a recordar lo que pasó en el pasado. Que el Señor te pueda aliviar ese dolor. Al sacarte toda esa inmundicia que hay dentro de ti, traerá una liberación, traerá luz, quitará el dolor, se acabará el vacío porque el Señor colocará allí su amor, su bondad. Qué maravilloso es tener la operación del poder de su fuerza para salir más que victorioso. Y eso está a tu disposición, amigo, amiga, para que tú y tu familia puedan ser familias de éxito en los días finales. Comience hoy desenredando la cuerda enredada de su enfermedad y los nudos, las ataduras de su espíritu se aflojarán. Tenemos un Dios maravilloso que ha hecho todo lo que tú y yo necesitamos.
para ser felices, para ser exitosos, para que nuestras familias puedan alcanzar lo más grande, lo más hermoso. ¿Agradó este video y consideras que puede ser útil a otros? Comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.